Primera Corintios capítulo 2, en el versículo 1, dice el apóstol Pablo estas palabras. Primera Corintios 12:1, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor y tu bondad, por tu palabra. Gracias porque eres fiel, Señor, porque este 2014 fuiste fiel, porque nos diste vida y vida en abundancia, Señor. Gracias te damos por este año que viene también, Señor, porque sabemos que es un año de gloria y de victoria. Te damos gracias porque has sido fiel, nos has librado de la muerte, de la enfermedad, nos has librado de muchas cosas, Señor. Te damos toda la honra y la adoración esta mañana y te pedimos que esta palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones y fructifique al 100% en el nombre de Jesús. Declaramos que tenemos la mente de Cristo para entender tu palabra y que da fruto de una manera que podamos mover montañas a través de la fe en el nombre de Jesús y ser libres de la potestad de las tinieblas. Espíritu Santo, guíanos en esta reunión, que seas tú, Señor, el que nos dirija, porque eres tú el Maestro, eres tú, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Muy bien, vamos a concluir con este tema que se llama el don de milagros. Ya vimos que son 9 dones, ya sabe usted que son 3 categorías. Categoría 1, dones de revelación, sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Dios nos da a conocer lo espiritual. La segunda categoría son los dones de ¿qué? De poder. Fe, milagros y sanidades. Ese es el que me gusta más a mí, los de poder. Y por último está la tercera categoría, que son los dones o manifestaciones del Espíritu Santo, que son los dones de inspiración, o los que dicen o los que hablan. Es profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de esas lenguas. Son 9 dones o manifestaciones del Espíritu de Dios. ¿Para qué se los dio a usted aquí en la tierra? ¿Para qué le puso esas manifestaciones? Para ayudarnos a vivir una vida abundante, para ser guiados por el Espíritu de Dios y no salir del camino, con la finalidad de que podamos ser de larga vida y no tener que morir a los 50, 60 años de un cáncer. No, ahí están los dones espirituales, ahí están los dones de sanidades. Si un órgano de ustedes está dañado o algún día Satanás los quiere engañar por ahí con un quiste por ahí canceroso, con un ¿cómo se llama aparte? Quistes o como se llamen, un tumor canceroso, de repente usted sabe que tiene esa provisión, esa ayuda del Espíritu Santo, que son los dones espirituales. De poder, que es el don de fe, que es un don pasivo. El don de milagros es un don activo. ¿Por qué el don de fe es pasivo? Porque Dios hace el milagro por el creyente. Es decir, solamente se da algo que se llama, y se lo comparé con dos palabras, que es: a toda acción corresponde una reacción. Ese es el don de milagros, porque alguien acciona la fe de otra persona. Por ejemplo, yo le digo al enfermo: pásele al frente, impongo las manos y le hablo a la enfermedad que salga. Le hablo al diabetes que salga, en el nombre de Jesús, y sale el diabetes. Ahí hubo una acción mía, y en el enfermo hubo una reacción. El enfermo tuvo que pasar al frente y creer que iba a recibir la sanidad, y el milagro se manifestó. Ahora que estuvimos ahí en San Pedrito Tlaquepaque, muchas personas no pudieron ir, pero nos dejaron tenían varios testimonios. Entre los testimonios estaba una persona que había sanado de diabetes. La primera reunión que tuvimos allá, no sé si recuerdan que les comentamos, una persona sanó de diabetes, ya no tiene diabetes. Y luego la de ayer, pues se vio también que sanó de diabetes, porque hasta la vista sanó. Ella no podía ver y pudo ver. Pero también hay otro testimonio impresionante, no sé si se los comenté ahorita, no, pero fíjese bien. A través de lo que nosotros enseñamos a esas personas, las veces que hemos ido a hacer las campañas de sanidad y milagros, resulta que como nosotros no pudimos ir, no porque no pudiéramos ir, sino porque no nos llamaron para que fuéramos. Las personas por las que hemos orado regularmente, una vez estuvimos en una reunión como 40, 50 personas, y a todos oramos por todos, ¿no? Lo cual fue muy cansado, por eso ahora estamos haciendo un equipo, ¿verdad? Entonces, oramos por esas personas, y como no nos llamaron ni nada, había una persona desahuciada ya, hace un mes que estaba desahuciada ya de cáncer, en cama, postrado en cama con dolores. ¿Y qué cree que pasó? Dijeron ellos: pues como los pastores no vienen, en el nombre de los pastores vamos a orar por este enfermo.
O sea, en representación, pues ellos quisieron dar a entender eso. En el nombre de los pastores vamos a orar por el enfermo, ¿y qué creen? Fueron a orar por el enfermo y ahorita ya está trabajando. Una persona desahuciada de cáncer. Dios usó a esas personas a pesar de la mínima fe que tenían. Imagínense que no les vaya a usar a ustedes independientemente. Una o dos veces nada más les enseñamos los principios de la sanidad a ellos. Cómo pueden recibir un milagro de parte de Dios. Oraron por el enfermo de cáncer y ya la persona ya ahorita inclusive no fue a dar testimonio, porque estaba lloviendo el día de ayer. Pero iban a dar ese testimonio que la persona hacía un mes habían orado por él y ahorita ya anda hasta trabajando, de que Dios la levantó de esa cama. Impresionante. Y dijeron, en el nombre de los pastores vamos a orar por ellos. Como los pastores no vinieron, pues nosotros vamos a orar, y oraron y sanó de cáncer. Impresionante. Hay unos testimonios impresionantes que hemos estado viendo ahí, de que ellos han estado creyéndole a Dios, y no nada más para recibir los milagros, sino ahora ya fueron, ahora por un desahuciado de cáncer. Entonces, sí. Ella misma está diciendo ahorita que hoy se le iban a dar de alta, cuando la niña también ya estaba desahuciada. También está desahuciada la niña. 2 veces le entubaron a la niña. Así es, pero bueno, ¿qué hubiera pasado? Mire, tan solo le voy a hacer una pequeña semblanza. ¿Qué hubiera pasado si usted no hubiese conocido la palabra de fe? Si no hubiese conocido a Cristo, ¿qué hubiera pasado? Su nieta ya se hubiera muerto. ¿Por qué? Porque no hubieran conocido un arma espiritual a través de la fe, de lo que cómo deben de actuar ustedes sobre sus hijos, inclusive sobre sus nietos. También pueden ustedes ejecutar su fe. Entonces, realmente, por eso le damos gracias a Dios, porque nosotros un día conocimos la palabra de fe, se la retransmitimos a ustedes, ya sea por este medio o por Kenneth Copeland, por quien sea, ustedes se han estado nutriendo también. Entonces, realmente es maravilloso conocer que Dios es bueno y que Dios no nos envía enfermedades. 1 Corintios 12, versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Es importante que entender eso, ¿no? Que nosotros no somos los que sanamos, sino es el Espíritu Santo el que hace todos los milagros, sanidades y todo lo que se manifiesta. Es una manifestación de Él. El don de milagros es un don activo porque alguien pone en práctica la fe, alguien le habla a la enfermedad y el enfermo recibe. Es una acción y hay alguien que reacciona a esa palabra que se da. Hay una reacción del enfermo y hay una acción de la persona que va a orar por el enfermo. El don de fe no, el don de fe solamente opera y es un don pasivo, se le denomina, porque es alguien que está enfermo y que dice, por ejemplo, un ejemplo clásico, cuando una persona escucha por la radio un mensaje de una oración. Entonces esa persona solamente actúa en lo que dice el que está orando por ellos en la radio. Pon tu mano sobre el equipo de sonido, sobre tu radio, y vas a recibir el poder sanador del Espíritu Santo. Y muchas personas han sanado así porque ponen la mano solamente. Hay una reacción a la palabra de Dios que se está dando. Y hay unos enfermos que solamente sanan en la pura adoración y la alabanza. Hay una reacción en ellos, actúan en una fe al levantar sus manos y adorando a Dios y reciben el milagro. Como la persona que recibió el milagro de uno que estaba por ahí con un dolor y dice, sané sin que oraran por mí. Bueno, ese se llama don de fe porque Dios hace el milagro por el creyente. Y en el don de milagros hay alguien que tiene que ejecutar o poner en acción la fe para que el enfermo reaccione a esa palabra que ustedes les van a dar. Eso se llama don de milagros. El don de milagros es instantáneo. Como la persona pudo ver, ese fue el don de milagros. Pero otros, a lo mejor no se manifestó en ese momento la visibilidad, porque oramos por otra persona que también tenía problemas de ceguera, y no se vio en ese momento. Bueno, el don de fe va a operar ahí. Le dije que en unos días ella iba a comenzar a ver. Así como hemos orado por personas, una vez oramos por un sordo de un oído totalmente obstruido, la ciencia médica le decía que ya no había solución. Impusimos manos sobre ese oído y declaramos sanidad. Hasta un cuarto día después de la oración, la persona
se le destapó totalmente su oído y tuvo una audibilidad perfecta después de 4 días. Es decir, el Espíritu Santo en muchas ocasiones hace el milagro instantáneo o hace el milagro paulatino en un periodo de tiempo. No necesariamente alguien que venga y diga, oye, ahora sentí que no recibí nada, no significa que no haya sanado. Por la fe sanó, pero tiene un proceso de manifestación. Eso se llama don de fe. El don de fe es un proceso, el don de milagros es instantáneo. Pero no necesariamente va enfocado a los cuerpos humanos. El don de fe y el don de milagros va enfocado también a otros milagros, como son milagros financieros. De repente llega una persona y dice, bueno, es que llegó alguien y me dio dinero. Ese es don de fe. O incluso puede ser don de milagros, porque usted declara, en el nombre de Jesús declaro ángeles que suplen mis necesidades en este diciembre para todos los eventos que vienen, para suplir, para comprarle regalos a mis hijos, inclusive para hacer intercambio con mi familia, y Dios me suple, yo recibo ese milagro, y declaro ángeles que trabajan en ello. Eso se llama don de milagros, y cuando menos espera usted llega una persona que ni siquiera se acordaba que le había dinero y viene y le paga, o viene una persona que le trae dinero, etcétera. De esa manera opera el don de milagros. El don de fe opera solamente por recibir lo que ya es nuestra herencia. Si yo recibo milagros, no es que los declare, sino los recibe. O incluso muchas veces llegan personas y les dan dinero. Por ejemplo, en mi caso, hicieron la posada ahí donde yo laboro, y sortearon varios regalos, y entre los regalos que sorteaban pues eran pantallas planas, pero yo recibí un regalo, desde una cafetera, o un iPod de $1,000, o una cafetera de $1,200, hasta había regalos de $7,000, una pantalla plana grande. Pero su servidor recibí dentro de esos que, según rifas, yo no creo en las rifas ni en la suerte, yo creo en la bendición del Señor. Entonces, como la bendición del Señor está sobre mí, me tocó un iPad de $6,000, el valor del mercado. Eso fue lo que... Entonces, digo, pues ahí que fue, pues ¿dónde fue? Porque yo recibí solamente lo que estaban declarando ahí. No fue mi suerte, fue la bendición del Señor. Entonces yo operó también algo que se llama don de fe. Opera no necesariamente en los cuerpos humanos, y los milagros igual, operan en diferentes circunstancias. Incluso don de fe y don de milagros también operan cuando usted es libre de la muerte. Por ejemplo, pueden decir, estuve en tal lugar y en cuanto me quité de ahí pasó un carro y se llevó al que estaba a un lado mío, y se lo llevó y lo despedazó. Entonces, pero a mí yo me libré. Eso significa que Dios operó también en los dones espirituales. Puede ser don de fe o don de milagros, así como ¿cómo se llama este hombre? Daniel en el pozo de los leones. Lo echaron al pozo de los leones y simplemente llegaron ángeles y les taparon las bocas a los leones. Eso se llama don de fe. Dios haciendo las cosas por el ser humano, Dios protegiéndolos a ustedes, independientemente si ustedes declaran o no su protección divina. Eso se llama don de fe. Usted cree en esa manifestación del Espíritu Santo. Entonces, el don de milagro, vamos a ver unos casos. Segunda de Reyes, capítulo 2. Voy a ir un poco rápido, lo importante es terminar voy a poner pocos ejemplos. Segunda de Reyes, capítulo 2, para aprovechar un poco el tiempo. Este es el caso de Eliseo. Eliseo fue el que sucede a Elías, ¿verdad? Es el sucesor de Elías, y dice que él pidió una doble porción de la unción que estaba sobre Elías. Entonces, Eliseo sucede a Elías, si usted lee, dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces, si usted lee toda la historia, no se la voy a leer toda, pero si usted la lee en 2 Reyes capítulo 2, se va a dar cuenta que hubo un carro de fuego que levantó Elías, ¿verdad? Y no eran extraterrestres, para que usted me entienda. Un carro, o sea, yo creo en el mundo extraterrestre, pero no creo en las extraterrestres que ponen en la tele, pues. ¿Cuál es el mundo extraterrestre? Ángeles. ¿Cuál es el mundo extraterrestre? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. O sea, sí hay otro mundo celestial, que sus ojos naturales no lo pueden ver, pero sí hay otro mundo, o sea, hay vida en otros mundos, es decir, hay ángeles habitando en el tercer cielo, pues.
Ahí Satanás y sus huestes espirituales están habitando en el segundo cielo, y en el primer cielo habitan ellos. Esos avistamientos que se ven, pues es manifestación de ángeles caídos regularmente. ¿Qué naves manejan ahí? La tecnología que ellos tenían antes, o miles de años antes, aún de la creación adámica. Mucho antes, en Ezequiel 26, 27, 28 se habla que había naves. Esas naves eran piloteadas por los ángeles que manejaba Luzbel, y esas naves en algún lugar tuvieron que haber quedado. La mayoría registra que están en lo profundo del mar. Eso suena algo raro a lo mejor para ustedes, pero es bíblico. Viene en la Biblia registrado. Hay una aclaración al fenómeno ovni, para que me entiendan, y es un fenómeno espiritual. Hay ángeles caídos. Entonces aquí había, miren, en el versículo 11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, obviamente que fue la visión que tuvo Elías, fue la visión celestial. Si fue un torbellino el que lo levantó al cielo, significa que hubo algo extraordinario y paranormal que se manifestó ahí. Es decir, Dios operó en llevarse a Elías en ese torbellino. En pocas palabras, Elías fue traspuesto, ¿verdad? Traspuesto, pero no murió del cuerpo de Elías. ¿Está captando? ¿Qué pasó con el cuerpo de Elías? La mayoría concuerda, los eruditos, que fue transformado en un cuerpo de luz. La mayoría concuerda en ello. Así como Moisés, cuando bajaba del monte Sinaí, usted puede ver que su rostro resplandecía como el sol, así como en el monte de la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Esto es, hay una explicación bíblica, cómo alguien puede ser traspuesto. El mensaje que les daba, y que no lo concluí, cómo usted puede ser libre del temor a la muerte, o libre de los dolores de la muerte. Los dolores de la muerte, es importante que usted entienda esto, los dolores de la muerte, de ellos nos libra Jesucristo, porque en Hebreos capítulo 2 dice que Él nos libra de los dolores de la muerte. Él padeció los dolores de la muerte para que usted no tenga que padecer. Esto es, que si de repente dice fulana persona murió, a lo mejor no tenía conocimiento de la larga vida, pues no creía en los 120 años, pero fulana persona murió en un accidente todo despedazado. Eso no significa que él haya sufrido. Muchos casos que les puse el ejemplo, es que ellos fueron, antes de que se estrellara el automóvil, simple y sencillamente salió el espíritu de ellos, y ellos ya no estaban en ese automóvil. Pero miren, 1 Juan capítulo 4, concluyendo con este tema de libres de los dolores de la muerte. En 1 Juan capítulo el versículo 18 dice: en el amor no hay temor. Dios, dice la Biblia que Dios es amor, ¿verdad? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, cuando le hablo de que usted va a ser libre, ya no debe tenerle temor a la muerte en primer lugar, ¿verdad que no le debe tener usted temor a la muerte? Segundo, usted debe entender que independientemente si usted cree en la larga vida o no cree, si usted no cree en los 120 años que yo creo, yo sí creo, y si usted dice me tengo que ir a los 60, hermano, bueno, entonces yo lo que quiero asegurarle, que si usted cree realmente que Cristo padeció por ustedes los dolores de la muerte, porque dice Hechos capítulo 2, eso dice, que Él sufrió los dolores de la muerte, significa que Él hizo sustitución de ustedes, y cuando algún momento se dice, bueno, a los 60 me quiero ir al cielo ya, porque ya para qué seguir aquí abajo. Bueno, a los 60 años, si usted cree en la protección divina, simple y sencillamente solamente va a exhalar su espíritu, va a salir. Pero si usted no cree en la protección divina, a lo mejor va a ser arrollado por un camión y le va a aplastar la cabeza. ¿Suena feo? Ah, bueno, pero como ustedes creen en la protección divina, entonces no va a pasar un camión. Solamente a medianoche,
Simple y sencillamente dijeron, ¿qué pasó con el hermano? Pues amaneció muerto. ¿De qué? Pues no se sabe. ¿Qué pasó? Solamente su espíritu salió. Y su cuerpo quedó sin vida, pero su espíritu salió a los 60 años. Pero usted no sufrió ni un dolor de un paro cardíaco, ni sufrió un dolor de nada. Es decir, solamente su espíritu salió de su cuerpo y no tuvo que sufrir muerte. Se fue a los 60 años sin el dolor a la muerte. Lo mismo pasa que por eso les digo, por eso se les enseña sanidad, salud y todo ello, para que usted, si dice, me quiero ir a los 60, no se va a ir de un cáncer. ¿Por qué no se va a ir? Porque Cristo, esta enseñanza de que Cristo sufrió los dolores de la muerte, es para que usted no sufra cuando se quiere ir a los 60 años. Se va a ir sin dolor al cielo, así como se fue Elías y fue traspuesto, así como Felipe fue traspuesto de una ciudad a otra, así van a ser traspuestos ustedes. Y les puse varios ejemplos el domingo pasado. Escuche la prédica esa del domingo, está muy buena la enseñanza respecto a una enseñanza que me coplan, pero yo se las profundicé un poquito. Entonces dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice que el temor lleva en sí castigo. ¿Qué significa? Que si usted teme a la muerte le va a venir. Si usted teme a la muerte, todo a lo que teme el ser humano, o sea, el temor es contrario a la fe, para que me entienda. La fe es la confianza en Dios, la confianza que usted va a vivir, porque Cristo pagó el precio. El temor es la desconfianza en lo celestial, es la desconfianza que usted va a vivir, es la desconfianza de que no sabe qué va a comer mañana, es la desconfianza de que no sabe si va a vivir el año que entra. Entonces eso se llama temor, y eso se va a traer usted. Por eso dice, el temor lleva en sí castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque no ha entendido que el amor de Dios es el que los protege. Por consecuencia, el mismo temor atrae las cosas malas, así como Job temía que sus hijos estuvieran pecando y hacía sacrificios para que sus hijos no murieran antes de tiempo. Sabía que por eso hacía los sacrificios, ¿no? Para expiar los pecados de sus hijos, para que no fueran o no murieran antes de tiempo. Sin embargo, a pesar de que hacía sacrificios para librar a sus hijos del pecado, Job lo que no entendió era que el temor llevaba castigo. Y el temor de Job atrajo la muerte para sus hijos. Por consecuencia, cada persona que teme puede atraer en lo que teme. Si usted teme subirse a los aviones, ¿qué cree que significa eso? ¿A qué cree que le tiene temor? ¿A los aviones o a la muerte? O sea, si usted teme subirse a un avión, no le está temiendo a los aviones, le está temiendo a la muerte. Si usted le teme, mande. De hecho, el mismo lo declara después cuando muere. Aconteció lo que yo temía, sucedió lo que yo temía. Entonces, simplemente el temor trajo las cosas malas. La fe trae las cosas buenas de Dios y el temor trae las cosas malas, Satanás. Usted no debe tener temor a la muerte, ni temor a los dolores de la muerte. Entonces, es importante que sea perfeccionado en el amor de Dios, y que el amor de Dios que habita en sus corazones por el Espíritu Santo les dé la convicción, la confianza de que nada va a suceder porque Dios está con ustedes. Entonces, no tema a la muerte ni a los dolores de la muerte, porque Cristo pagó esos dolores, y Cristo también sufrió la muerte por ustedes para que ustedes sean saciados de larga vida, como dice el Salmo 91:16. Por consecuencia, no tiene por qué tener temor a la muerte. Hasta ahí concluye el tema del domingo pasado. Entonces, es importante entender el caso de Eliseo. Segunda Reyes capítulo 2. Dice que él fue levantado en un torbellino, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Y tomando el manto, y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. 14. Segunda Reyes capítulo 2 versículo 14, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Qué manifestación hubo ahí? Se llama don de milagros. ¿Por qué don de milagros? Porque Elías hubo una acción de parte de él que es golpear las aguas, y las aguas se abrieron como una reacción al poder de Dios, que
y a la fe que estaba en Elías, por lo cual se llama manifestación del Espíritu Santo en el don de milagros. Porque en primer lugar fue instantáneo, y segundo porque Elías hubo una acción que él hizo, que es actuar en una fe que había actuado Elías, y Eliseo nuevamente actúa en esa fe y golpea las aguas y se abren. Es impresionante, ¿no? Que usted vaya de una isla a otra y de repente golpea las aguas y se abran. Impresionante como se abrió. Por eso eran milagros impresionantes los que se veían en el viejo pacto. Y en el nuevo pacto, ¿por qué se ven menos milagros? A lo mejor se ven milagros de otro tipo, ¿verdad? Pero deberían de verse milagros extraordinarios también ahí. Se fija que el don de milagros opera hasta en abrirse las aguas de un río. No necesariamente era para los cuerpos humanos, pues para sanidad de un órgano que tenga dañado, no, nada más es para eso. Entonces viene otro caso en Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14, vamos a ver el caso de Sansón. Jueces capítulo 14, versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué era lo que hacía este hombre Sansón? ¿Será porque tenía gran fuerza física él para despedazar a un león? ¿Será que David también, que despedazaba leones y osos? La otra vez le comparé cuánto es lo que presiona un oso o un león. Eran como 400 kilos, creo, ¿no? Algo así les había dicho hace rato. Como 400 kilos es la mordida de un oso, para que me entiendan. Y de un león como 400 kilos, más o menos. En presión, obviamente, en presión, ¿verdad? Más o menos como un cocodrilo o algo así. Entonces, ¿pero qué hacía Sansón? Dice que despedazaba la boca. ¿De qué? Exacto. Como quien despedaza a un cabrito, despedazó a un león. Es decir, el león no le pudo hacer nada. ¿Intentaría usted hacerlo en un circo? ¿Intentaría hacerlo usted? Pero fíjese algo bien importante que hay que entender. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre. Es decir, él tuvo una fuerza sobrenatural, que es un don espiritual, que se llama milagros porque él actuó en ese don. ¿Me explico? Todo lo contrario a Daniel. Daniel, cuando estuvo en el pozo de los leones, no le abrió la boca a los leones, o no se la cerró la boca a los leones. Fueron ángeles lo que le hicieron, ¿verdad? Eso se llama don de fe, pasivo. Dios hizo todas las cosas por Daniel. Y en el don de milagros, ¿quién operó en esa fuerza y en ese poder del Espíritu Santo? Sansón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y está notando la diferencia entre uno y otro? Muy bien, Sansón despedaza la boca de un león. Vamos a ver otro caso. San Juan capítulo 2. Vamos al libro de San Juan. Es importante que le quede claro cómo opera el don de milagros y el don de fe. Vamos al libro de San Juan capítulo 2. Es un hecho trascendental y se le denominan el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 2 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces, ¿de qué se trataba? De que estaban en una boda y que se había acabado el vino, ¿verdad? De tal manera que llegamos al versículo 7, Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, mire, el llenar las tinajas, el que Jesús dijera llenen las tinajas, ahí le estaba dando una orden para que sucediera un milagro. ¿Estamos de acuerdo? Dice él, yo voy a actuar para que se dé un milagro, se haga un milagro. Yo voy a actuar para que se haga un milagro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjese bien, llenen las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba.
Jesús dio la orden, llene las tinajas, y hubo una reacción de las personas que estaban obedeciendo a la palabra de Jesús, de nuestro Señor. Llene las tinajas, ¿y qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Actuaron en eso que les dijo Jesús, actuaron en la palabra de nuestro Señor Jesús, lo cual hubo una acción y una reacción. Es lo que les comento del don de milagros. Tiene que haber una acción para que haya una reacción. Entonces Jesús le dice, llenen las tinajas, y ellos la llenaron. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Nuevamente da otra orden. Ahora esas tinajas llévenselas al maestresala. ¿Y qué pasó? Y se la llevaron. Dos órdenes, y ellos actúan en esa orden, en esa palabra de nuestro Señor Jesús. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y luego dice el 11, este principio señales hizo Jesús en Caná de Galileas, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué creyeron los discípulos en Jesús? Por los milagros y las señales que hacía, ¿verdad? ¿Por qué va a creer la gente que usted les hable de Cristo? ¿Por qué va a creer las personas cuando usted les habla de Cristo? Por las señales que Dios va a hacer a través de ustedes. O sea, no va a creer ya las personas están cansadas de tanta religión, ¿a poco no? Pues llegó uno de una religión y me habló bonito. Llegó otro de otra religión y me habló bonito. ¿Quién tendrá la verdad? Entonces, de repente dice, ¿por qué creyeron en nuestro Señor Jesús? Por las señales que se veían de los milagros. ¿Por qué van a creer en nosotros? Por las señales y los milagros. En esencial, por las personas que sanan enfermedades incurables. En esencial, por los milagros que Dios hace a través de ustedes y de nosotros. Entonces, a través de ello va a creer la gente. O sea, no vamos a ir a las casas, no vamos a ir con las personas solamente a llevarles un mensaje de pura palabrería, sino debe haber una demostración de poder. Si no la hay, pues simple y sencillamente somos una religión más, ¿verdad? Por eso a usted se le instruye para que opere en ese poder. Pero fíjese algo muy importante. ¿Qué hicieron para que se diera un milagro? Para que usted vea. Para que se diera un milagro, para que usted reciba un milagro, o para que Dios opere en su vida, para que usted reciba la bendición, para que se manifieste en usted la bendición, ¿qué tiene que haber? Ser obedientes a la palabra de Jesús. Si somos obedientes y actuamos en la palabra de Jesús, si Jesús dice algo, nuestro Señor dice algo, yo lo obedezco y actúo en esa palabra, y me viene por añadidura una señal, un milagro de Él. Entonces los milagros se dan porque obedecemos a una palabra, a la palabra de Dios. Somos obedientes a su palabra y Él manifiesta el milagro. Así de sencillo. Y así debemos de actuar todos. Somos obedientes a su palabra y Él manifiesta el milagro. Entonces saquen el agua y se lo llevaron y se convirtió en vino. ¿Usted podrá convertir el agua en vino? ¿Por el poder del Espíritu Santo? A ver, agarre ese galón de agua y conviértalo ahorita. Que sea vino tinto. No lo va a tentar, pero si es una señal que tiene que hacer para alguien que crea. Entonces, debemos llegar a ese nivel de fe de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? De tal manera que alguien quiera ver una señal, o que señal te vamos a mostrar para que veas que Dios. ¿Por qué creen en Jesús? Porque Dios está con Jesús. Porque Jesús mostraba señales y milagros, por eso creen que Dios estaba con él. Y lo mismo van a creer en nosotros, porque mostramos señales y milagros. Muy bien, vamos a ver otro caso. Lucas capítulo 6, ya ese es un caso de sanidad, pero en el don de milagros. Lucas capítulo 6, miren, vamos rapidito, Lucas capítulo 6. Vamos a ver el tema. ¿Ya lo tienen? Versículo 6, el hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día, el día de reposo, que él, o sea, nuestro Señor Jesús entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso de pie. Jesús le da una orden, ¿se ha dado cuenta?
¿Está notando que Jesús le dio una orden? Mas él conocía los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Jesucristo le dio una orden. Jesucristo habló y puso en acción, o quería que él, o ponerlo en acción a la persona, para que me entienda. Por eso es don de milagros, porque usted da una orden al cáncer que salga. Usted le dice a la persona, pásale al frente y ahorita le vamos a hablar de tu enfermedad, que salga y vas a ser sano. Eso se llama don de milagros. Y ya la persona pasa al frente y se le fue el dolor y todo, y Dios, el Espíritu Santo hizo un milagro, se llama don de milagros. ¿Por qué? Porque fue instantáneo. Segundo, porque usted dio una orden y él actuó en esa orden, la persona. Mas él conoció los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. ¿Y él qué hizo? Ahí está la reacción del hombre. Y él, levantándose, se puso de pie. Actuó en esa palabra de Jesús. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, lícito en día de reposo hacer bien y hacer mal, salvar la vida o quitarla. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, nuevamente dice al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, su mano fue restaurada. ¿Por qué don de milagros? Porque le dijo, estira tu mano. ¿Se ha dado cuenta que nosotros algunos le decimos, estira tu mano al frente? Ahí opera el don de milagros, la persona se le fue el dolor, su mano fue restaurada, su hombro fue restaurado. Hemos orado por personas que ya no podían levantar inclusive su mano, una persona totalmente dañada que ocupaba una operación de su hombro, de la parte de aquí arriba. Oramos por la persona y le dijimos, estira tu mano al frente, y le ordenamos que se restauraran tendones, músculos, ligamentos. ¿Y qué cree que pasó? Pudo levantar la mano perfectamente bien. Esto pasó en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Entonces, hay muchos milagros, si usted sabe cómo operan los dones espirituales, usted va a saber cómo, o el Espíritu Santo lo va a guiar qué hacer en cada caso específico. No en todos los casos vamos a operar igual, sino si estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, en algunos casos vamos a operar de una manera diferente. Es el don de milagros. Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 6. Mateo capítulo 9, versículo del 1 Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad, tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Era un paralítico que llevaron unos hombres a donde estaba Jesús. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Es la misma, ¿verdad? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate. Ahí va una orden de Jesús, una palabra de Jesús. ¿Y qué hace el paralítico? Y se fue a su casa. Levántate, dio la orden Jesús, y el paralítico se fue a su casa. Hubo una acción, una reacción a una palabra de Jesús nuevamente, por lo tanto se llama don de milagros. Dios no hizo todas las cosas por el hombre, fue Jesús que dio una orden, dijo levántate, y en esa orden operó este hombre. Por consecuencia él reaccionó a la palabra de Jesús, y por eso se llama don de milagros, y fue instantáneo ese milagro. ¿Está captando? Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Vamos a ver otro caso. Y ya mero terminamos con el don de milagros. Hechos capítulo 14, versículo 8. Pablo es apedreado en Listra, así viene el subtítulo. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Era un hombre paralítico que había nacido ya paralítico, cojo de nacimiento, dice, jamás había andado. Y fíjense, aquí ya no fue nuestro Señor Jesús el que operó en el don de milagros, ¿verdad que no fue? En este caso era Pablo el que estaba operando. ¿Sabía que Pablo nunca anduvo con nuestro Señor Jesucristo? No fue de sus 12 discípulos, pero operó en el poder del Espíritu Santo. Así como usted puede operar en el mismo poder el día de hoy. Así como ayer una persona dañada de su vista,
lo ministraron y recibió la sanidad. Yo no oré por la persona, pero uno de ustedes oró. ¿Quién hizo el milagro? El Espíritu Santo, ¿verdad? Puede usarme a mí, puede usar a cualquiera de ustedes. Por eso, si no me va a usar a mí, por eso somos un equipo para que los use ustedes, ¿verdad? Así debe ser. Y hay más posibilidades de que los enfermos sanen, porque no necesariamente tiene que orar uno por ellos. Y entienda él que es el Espíritu Santo el que hace los milagros, por eso se ven más milagros, porque no están viendo a una persona al frente que les va a imponer la mano. ¿Está captando? Por eso se vieron más milagros ayer, inclusive más extraordinarios que de las campañas que nosotros hemos tenido allá. Al grado que una persona, Dios le regula su vista y puede ver perfectamente bien, porque ella puso su mirada no en el predicador, sino puso su mirada en el Espíritu Santo, en Jesucristo. Y a quien pudiera usar el Espíritu Santo, imponer manos, y iba a recibir la vista, y la recibió. Está impresionante, ¿no? Entonces, cuando trabajamos así, en operación con el Espíritu Santo, somos un equipo y trabajamos en operación con Él, van a haber milagros todavía más extraordinarios. Hechos capítulo 14, versículo 9, este paralítico oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Ahí está la acción de Pablo. ¿Cuál fue la acción en la que actuó, vaya, en fe Pablo, en que le dijo: ponte de pie, ponte sobre tus pies? Pablo da una orden, que era una palabra que el Espíritu Santo había puesto en Pablo. Da la orden Pablo. Pero fíjese, antes de dar la orden, fijando en él sus ojos, dice, antes de dar la orden, dijo Pablo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué pasó con el hombre? Saltó y anduvo. Era un hombre que jamás había caminado en toda su vida. ¿Está entendiendo? Jamás había caminado la persona, pero Pablo dio una orden: levántate. Inclusive dice que la dio en voz alta: levántate derecho sobre tus pies. ¿Qué pasaría si le hubiera dicho: levántate chueco sobre tus pies? Digo, poniéndonos a pensar un poquito, ¿qué hubiera pasado? Ahí es muy importante eso de que él estaba hablando a las cosas que no eran, como si fuesen, porque exacto. Esa persona no tenía pies, pero él estaba diciendo: levántate derecho sobre tus pies. Exacto. Algo que no se veía. Algo que no se veía sobre sus pies. Inclusive hay un testimonio en Inglaterra, precisamente de eso. Un hombre le regalaron a un hombre un par de zapatos, un hombre que no tenía un pie. ¿Sí sabía usted eso? Pero le regalaron un vale para que fuera a medírselos a la zapatería, a un hombre que no tenía un pie. ¿Qué cree que pasó? Este hombre le dijeron: ve, aquí está el dinero, ve y compra un vale, no sé qué era, a lo mejor ni se usaban los vales, ¿no? Aquí está el dinero, ve a tal zapatería, ahí están los zapatos que yo te voy a regalar. Pero él sabía que no tenía un pie. ¿Para qué quería 2 zapatos si no tenía un pie? ¿O para qué iba a usar zapatos? Vaya, si a lo mejor podía usar otras cosas, pues ¿para qué quería 2 zapatos? Dicen que este hombre, es un testimonio real, en Inglaterra sucedió. Dice que este hombre, cuando se está poniendo el zapato, se le forma el pie. ¿Están entendiendo la dimensión de lo que representa un milagro, el Espíritu Santo? Sí. Un pastor llamado Guillermo Barrera, que me tocó verlo operar en milagros impresionantes. Él también, una persona que tenía un dedo, le habían cortado el dedo, también le creció el dedo. Esos son milagros todavía más impresionantes que va a hacer el Espíritu Santo en este ministerio de Palabra de Fe en Jalisco. Él va a poner órganos donde no los hay, ¿sí sabía? Ya lo ha hecho, ¿verdad? Pero ahora va a ser más impresionante aún. Entonces, fíjese bien, hay algo que dijo el apóstol Pablo y que usted debe tomar en consideración, tómelo en consideración. Voy a hacer mucho énfasis a esto. Versículo 9, oyó hablar a Pablo. Primero, es importante que la persona oyó el mensaje de Pablo, ¿estamos de acuerdo? Oyó el mensaje que está dando Pablo, primero lo oye. Segundo, Pablo fija los ojos en él. Ahí va el segundo tips. ¿Por qué cree que miró al hombre? ¿Le quería ver las arrugas? ¿Por qué cree que miró al hombre? ¿Usted por qué cree?
porque quería ver en sus ojos que ese hombre tuviera fe. Quería que el Espíritu Santo le mostrara que si ese hombre realmente se iba a levantar o no. Por eso usted no puede decirle a un paralítico, en cualquier campaña no puede decir levántate, no puede decirle usted. Primero tiene que verificarlo, y si le ve la sustancia de fe en su... A ver, Melanie, ¿tienes fe? Tiene que ver usted al enfermo para poder que le diga como una instrucción del Espíritu Santo. Sí, porque hay muchas veces que el Espíritu Santo le va a decir a usted, dile a ese paralítico que se levante. Hubo una mujer en Estados Unidos, un hombre que estaba orando por varias mujeres en Estados Unidos. Había varios paralíticos, no sé si eran 15. Este hombre estaba orando, era una mujer, ¿no es cierto? Era una predicadora y le decía esto, mire, vamos a poner la cámara para que se vea. Iba al oído de las personas y le decía, dice el Espíritu Santo que te levantes ahorita que dé la orden. Y se fue con los 15 paralíticos. Y ya cuando estaba en el medio de la plataforma, hoy, en este momento, es el momento de los milagros. Comience usted a creerle a Dios y levántese. Da la orden de esta predicadora. Y 14 de los paralíticos se levantan. Pero hubo una señora que no se levantó. Y ya cuando se acerca a ella, dice, ¿y por qué no actuaste cuando yo te había dicho que el Espíritu Santo me dijo que te levantaras? ¿Por qué no lo hiciste? Pero ¿cómo me iba a levantar si mire mi situación cómo estoy? Nunca actuó de esa fe, nunca creyó esa palabra. Ayer había una viejita en la campaña, ayer, ¿se acuerdan? Que le decía, oré por sus ojos, oré por su dolor de muela, se le fue el dolor, pues todavía no se me va. Toda la viejita. Entonces ya ves una viejita, pues. Es muy negativa, dijo una señora del lado. Bueno, entonces, esta persona no se levantó porque ella no vio lo celestial, no vio lo espiritual, ella vio su situación física. Durante muchos años había estado paralítica y ella era lo que veía, lo que su mente le registraba, que ella no podía caminar y que así iba a estar toda la vida. Por eso no operó en esa fe ni en esa palabra que dio esta mujer predicadora. ¿Está entendiendo cómo es el don de milagros? Y cómo debe de actuar usted. Primero debe dar el mensaje, después debe ver la fe en esos ojos de ellos y posteriormente dígale, levántate. Pero si no ve fe en ellos, nunca les diga, levántate, porque en primer lugar va a quedar avergonzado usted y aparte avergonzará a Cristo. Eso va para la carrilla de mis hijas durante toda la semana. Toda la semana se van a divertir conmigo. Lo chusco. Lo chusco en la prédica. Entonces, no avergoncemos al Evangelio de Cristo ni a Cristo mismo. Usted vea primero que el Espíritu Santo lo va a dirigir. Espíritu Santo, dime si esa persona tiene fe, necesito saberlo. No quiero yo actuar por mi emocionalismo ni nada. A ver, quiero ver sus ojos. Espíritu Santo, revélame si tiene fe. Porque yo no voy a ir nada más a decirle. Es más, había un predicador que no se animaba, David Yogi Cho, de allá de Corea, que su iglesia tiene más de 500,000 miembros, o 1,000,000 de miembros, no sé. Ese hombre, por eso llevan los miembros ahí con él, por los milagros. Ese hombre, una vez fue con uno y dice, el Espíritu Santo le decía, ve, dile que se levante, y no se animaba a decirle, porque él no creía que era la voz del Espíritu Santo, y nunca, no se animaba. Hasta que el Espíritu Santo, no sé si hasta lo regañó, le dijo, dile a la persona que se levante. La persona se levantó, ese paralítico, y actuó en esa fe y se levantó. Entonces, lo importante de todo este mensaje, mire, que usted entienda que el Espíritu Santo es para, es más, no es de ustedes, es para ustedes. Dios dejó el Espíritu Santo para ustedes. Dios dejó los dones de poder para ustedes. Y para que usted opere en ellos para ayudar al mundo que está
muriéndose en los hospitales. Ese es el amor que debemos de tener nosotros hacia el mundo. Que usted ve un desahuciado de cáncer, como estos hermanos de allá, que pero sin nada de conocimiento, yo creo muy poquito y limitado conocimiento, oraban por una persona enfermo de cáncer, ellos supieron que estaba enfermo, no nos hablaron y ellos fueron en el nombre de los pastores y ahí se vio el milagro. Se han dado cuenta de la misericordia y el amor de Dios para con las personas. Vamos allá a concluir con Marcos capítulo 5, para que vea que el don de milagros también puede ser para que libre a sus hijos, a los hijos de ustedes. Marcos capítulo 5, no nada más a ustedes, sino a los hijos de ustedes. Marcos capítulo 5, Mateo, Marcos, ¿no? Mire, en el libro de Marcos se nos narra la historia, en el capítulo 5 se nos narra la historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. En uno de los dos, en la que tocó el manto de Jesús, operó el don de fe, porque ella actuó en una fe, nadie dio una orden ni una palabra, y ella tocó el manto de Jesús y fue sana, que no sé si eran 12 años o 18 años que tenía de enferma, 12 años creo, 12 años enferma, y ella tocó el manto de nuestro Señor Jesús y fue sana. Inclusive tanta va a ser la unción del Espíritu Santo de ese 2015, que por solo tocarles a ustedes un pedazo de tela de ustedes, las personas van a sanar. Va a ser impresionante estos 2015. Entonces, le quiero leer la hija de Jairo. Usted encuentra la historia. Pasando otra vez Jesús en una barca, dice el versículo 21, a la otra orilla, se reunió alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjense, un hombre rogándole a Jesús que ponga las manos sobre su hija, ¿verdad? Entonces, era un hombre actuando en una fe, ¿estamos de acuerdo, verdad? Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años, esa historia no la voy a contar, vamos a trasladarnos al versículo 35, quiero ver que usted entienda que los dones espirituales, la manifestación del Espíritu Santo, su poder, es para librar a sus hijos también de la muerte, como libró a la nieta de nuestra hermana Gaby, así también es para una herencia para sus hijos también. Usted puede orar por sus hijos y es una herencia que le dejó Dios, esta manifestación del poder. No tiene por qué morir sus hijos a corta edad, ni de una enfermedad, ni atropellado por un camión, porque la protección divina ahí está. El don de milagros y el don de fe ahí está, a través de los padres de los hijos, hasta que por lo menos tengan 13, 14 años y puedan vivir por su fe. Por eso le digo ahorita a los que ya tienen 12, 13 años, quédense aquí adentro para que escuchen la palabra, porque ustedes a lo mejor ya no van a sanar por las rogativas de su mamá, para que me entiendan, porque ustedes ya pueden vivir por su fe. Fátima, Denise, ya pueden vivir por su fe ustedes. ¿Me entiende? Ya ellos tienen que operar en su fe. Marcos capítulo 5, versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ya había muerto la niña de este hombre. Primero le rogó él para que fuera y impusiera las manos cuando estaba enferma y sanara, ¿verdad? Pero resulta que murió porque el maestro estaba ocupado en otras cosas. Mire, fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Qué pasa si nuestro Señor Jesús no se detiene con esa mujer de flujo de sangre? No hubiera sanado a esa mujer. Pero Él tiene misericordia de todos. No excluye a unos para salvar a otros, no. Él tiene misericordia de todos. Tanto sanó a la mujer con flujo de sangre, como también ahorita va a ver el caso que sucedió con la hija de Jairo. Así es que no es que él haya permitido que esperarse más tiempo y haberse detenido con una mujer enferma y después decir, bueno, voy a esperar a que se muera la otra para resucitarla. No fue así. O sea, no porque Jesús tuvo paciencia o se esperó un poco, murió la hija de Jairo. ¿Está entendiendo? Entonces, para que usted entienda ese principio bíblico,
O sea, no porque Dios se tarde en la manifestación de una sanidad, significa, en pocas palabras, que Dios no lo quiere sanar. Eso es lo importante que usted entienda. Entonces dice el versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿De qué les habló ahorita? Del temor. Porque el temor de este hombre Jairo, ¿qué hubiera pasado si hubiera continuado en temor él? Su hija ya había muerto, pero le dice a Jesús, no temas. El primer mensaje que debemos entender es que no debemos de tener temor sobre nuestros hijos. Si usted tiene temor que a su hijo le fuera a pasar algo en la guardería, en la primaria, en la secundaria, en el kinder, y usted todos los días está con el temor frecuente que a lo mejor le va a caer un ladrillo encima, o que le va a pasar algo en la calle, o que se va a caer y se va a golpear, olvídese de eso. Porque si usted continúa con ese temor, le va a suceder lo que temía. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentando mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús actuó en una fe. La niña ya estaba muerta, pero Jesús le dijo solamente, duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, fíjese, aquí está la orden para que opere el don de milagros. Primero le dice al papá y a la mamá de la niña que vayan y lo acompañen, ¿sí o no? ¿Qué significa? Que por los padres de la niña, tenía que esta niña levantarse de entre los muertos. Tenían que operar los padres en esa fe. Y se iba a manifestar el don milagroso de la resurrección física de esta niña. Entonces, regularmente cuando usted ve, me ha tocado ver una vez lloré por una niña muerta, no resucitó la niña, pero yo le dije a la madre, sácala de ese féretro y tu niña va a vivir. Y me dijo, no, ve y pon las manos arriba del féretro y a ver si se levanta. O sea, la madre no tuvo fe. Esta mujer y este hombre le dijo, vengan hacia adentro. Si hubieran sido otros incrédulos, no, pues ya está muerta, ¿qué vamos adentro? ¿Ya de qué sirve que vayas, Jesús? Si ya está muerta mi hija. No, esos hombres fueron obedientes a la voz de Jesús. Yo le he hablado a personas para orar por muertos, y las personas simplemente no actúan en esa fe, pues, o sea, Dios no puede hacer nada. Pero fíjese bien, no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, primero llamó a todos, al papá, a la mamá y a todos, pero los demás se burlaban. Bueno, hay que sacar a los incrédulos, hay que ir descartando incrédulos, sacándolos fuera. Entonces él los sacó, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre nada más de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando, es decir, tomó a la familia, pues la papá, la mamá y a la familia de ellos nada más. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, dio una orden Jesús, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Dio la orden Jesús, y en esa palabra, luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Entonces se dio el milagro, se dio la manifestación del Espíritu Santo, el regalo, el don que se llama milagro, porque instantáneamente se levantó la niña a una orden de nuestro Señor Jesús. Entonces, así, no nada más Jesucristo resucitaba muertos a través del poder de Dios, del Espíritu Santo, no. También había un hombre, Smith Wigglesworth, un inglés, que resucitó a muchos muertos a principios de 1900, finales de 1800, ¿eh? 12 casos de 12 muertos que resucitaron por este hombre. 12 muertos que resucitaron por Smith Wigglesworth. El Espíritu Santo, a través del don de milagros, resucitó a esos muertos. Pero Smith Wigglesworth, es que, a ver, si lo repite usted le doy 50 pesos. Es que es un nombre difícil. Smith Wigglesworth, es muy difícil de pronunciar. Entonces,
este hombre resucitó 12 muertos por el poder del Espíritu Santo. Era un hombre atrevido y oraba por los muertos. Él oraba por los muertos, y si usted cree también y ora por los muertos, van a resucitar. Si usted lo cree y opera en esa fe, van a resucitar. Es el mismo Espíritu Santo que estuvo con nuestro Señor Jesús, es el mismo Espíritu Santo que está sobre ustedes. Es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, está con ustedes. Nunca limite a Dios usted, porque Dios quiere hacer el milagro, pero quiere usarlo ustedes. Pero Dios no va a hacer el milagro si ustedes no se disponen. Es decir, es difícil que el don de fe se manifieste. Y por último, había un joven, el día de ayer nos comentaron ese caso, creo. Había un joven que ya estaba muerto el día de la semana hasta que pasó. Nos contaron el caso allí cuando fuimos a la campaña. Y ya lo llevaban en el féretro y que levanta la mano. Y casi todos corren asustados. Ese joven resucitó entre los muertos. Ya estaba muerto, lo ven, creo un balazo, no sé qué, pero ya estaba muerto. Entonces el Señor es milagroso. Y el don de fe, el don de milagros, y los dones de sanidad siempre se van a manifestar, siempre y cuando que haya creyentes en ello. El don de fe y milagros se van a manifestar en todas las áreas. En Mateo capítulo 8, no vamos a ir para allá, solamente del versículo 26, por ahí usted puede leer que Jesucristo, nuestro Señor, reprende una tempestad y la tempestad obedece. Él habló de una orden a los vientos y los vientos obedecieron. Se llama don de fe. Y me ha tocado varios casos a mí hablarle a la lluvia y que la lluvia cese. Y usted también, yo creo que le ha tocado grandes casos de ese tipo. Entonces, la autoridad que Jesús tiene o tuvo, ya no las delegó a nosotros, nos dio el poder de su Espíritu para que nosotros operamos en esa dimensión celestial. Siempre déjese dirigir por el Espíritu Santo, nunca haga algo por sus propias fuerzas ni por su sentimiento. Siempre dígale: Señor, le digo al paralítico que se levante o que se quede ahí aplastado. ¿Qué le digo, Señor? Y el paralítico, si le dice al Espíritu Santo, ve sus ojos. Si ve fe en él, dile que se levante. Y el Espíritu Santo le va a dar a usted la instrucción, le va a decir, dile que se levante. En muchas ocasiones va a escuchar audiblemente la voz del Espíritu Santo, en otra va, inclusive hasta en unas ocasiones que usted no quiera ir a hablarle al paralítico, hasta va a sentir que como que alguien lo empuja para allá. Entonces, así nos guía el Espíritu Santo, de esa manera opera. A mí se me ha hecho, yo he visto cómo el Espíritu Santo opera fuertemente en un señor. Haz de cuenta que un señor ambulante pasa seguido por la calle. No es creyente. No es creyente. Porque me salí como el de ayer que tenía una palomita, decía que vio una palomita que venía sobre él. Bueno, más bien si es creyente. Pues debe ser un creyente, ¿no? Porque si no fuera creyente no viniera el Espíritu Santo sobre él. Tiene mucha razón. Entonces iba conmigo a que yo le diera monedas, pues, de limosna. Entonces me decía el Espíritu Santo que le hiciera al ambulante que confesara que Jesucristo era su Señor y Salvador. Y así lo hizo. Todo lo que yo le dije, el Señor lo repitió. Entonces el Señor, cuando ya se iba, se iba encorvando el Señor de manera para poder bajar la banqueta. Y lo que yo hice, le dije: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, enderezado estás, eres libre. Entonces cuando yo le dije eso, el Señor, fue impresionante cómo el cuerpo, cómo reaccionó su cuerpo, porque fue como que si alguien lo jalara. Reaccionó así muy fuertemente, cuando... Ajá, el Espíritu Santo es, porque ya pasó un caso así con Kenneth Copeland. En ese caso era uno que estaba medio encorvado, pues el Señor, ¿verdad? Iba bajando y usted dio una orden y hubo como algo que lo jaló, fue el Espíritu Santo. Ya pasó con Kenneth Hagin, una vez una persona, un paralítico, y casi lo levantó medio metro, lo levantó sobre la silla, y la persona nunca movió sus pies para ser sano. Era un paralítico y medio metro lo levantó el Espíritu Santo. Esa fuerza que usted vio, ese poder, es el Espíritu Santo, quitándole lo encorvado al Señor y sanándolo. Yo se lo dije con mucha fuerza. Ah, exacto. El Espíritu Santo es el que le daba la orden. Exacto. Hasta aplaudir, en el nombre de Cristo.
Cuando yo le dije eso, el cuerpo del Señor reaccionó Exacto. fuertemente, así como que si alguien lo... Sí, pues es el poder del Espíritu Santo y operando. Entonces esa es la misericordia y el gran amor que Dios tiene para la humanidad. Aprovechen el don de fe y el don de milagros. Aprovechenlo, digo, porque es un beneficio para ustedes. Disfrútenlo, aprovechenlo. Es una provisión para ustedes. Es como le puedo decir, es como si tuviera un gran tesoro. No lo deje ir ese tesoro, no lo deje ir. Utilícelo para muchas circunstancias, no para sus cuerpos. Utilícelo para milagros financieros, utilícelo para situaciones. Hasta en los momentos más insignificantes utilice la manifestación del Espíritu Santo. Él está siempre listo y dispuesto a complacerles, siempre y cuando sea dentro del camino correcto, pues a ayudarles y a comprar, porque Él es nuestro ayudador, siempre está ahí. Pero úselo, no se olvide de ello, porque muchas veces digo, no, voy a ir con fulano y me debe dinero y me tiene que pagar ahora, y si no me paga, llevo ahí un machete. Y por sus propias fuerzas usted quiere operar cuando dice, no, Espíritu Santo, mejor voy a ir, me debe dinero, pues yo declaro en el nombre de Jesús, ángeles, que en el nombre de Jesús comiencen a operar en este asunto, y yo voy a pasar por ahí, inclusive ni siquiera voy a llegar, y Él me va a hablar y me va a dar el dinero. Utilice al Espíritu Santo, utilice los dones del Espíritu Santo. Él está, y son regalos para ustedes. Es el gran amor y la misericordia de Dios para ustedes y para la humanidad. Vamos a ponernos, pídale gracias al Señor por su palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En esta tarde, Señor, te damos honra, adoración y alabanza, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por enseñarnos la manifestación tuya de los dones espirituales. Gracias por enseñarnos palabras de sabiduría, de conocimiento y discernimiento de espíritus. Gracias por enseñarnos los dones de poder, fe, milagros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esa provisión que nos has dejado para salir adelante en esta tierra. Gracias porque sabemos, en el nombre de Jesús, que tenemos la victoria en ti, Señor. Gracias porque nos has designado tu poder. En el nombre de Jesús nos comprometemos a que ese poder lo vamos a utilizar para bien, Señor. Ese poder lo vamos a utilizar para ayudar a la humanidad, para librarlos de la muerte, Señor, para librarlos de la enfermedad. Vamos a utilizar tu poder, Espíritu Santo, y vamos a operar en ese amor tuyo, Señor, para la humanidad. Queremos que pongas ese corazón tuyo en nosotros, Señor, que a lo mejor si hemos estado insensibles a tu voz, hemos estado insensibles a amar al mundo, que tú pongas el mismo corazón que tú tienes, Jesucristo, que tuviste para el mundo. Ese mismo corazón está en nosotros, Señor, para amar al mundo como tú lo amaste incondicionalmente, para servir al mundo como tú lo hiciste, Señor, incondicionalmente, para ayudar a estas personas que se están perdiendo en las tinieblas. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que vas a usar a cada uno de nosotros en esa manifestación tuya, porque te damos la honra y el honor a ti, Señor, porque tú eres el que hace los milagros, no somos nosotros, pero nosotros somos esos vasos a los que tú puedes fluir tu poder y tu unción. Que tú nos uses, Señor, como tú quieras, que tú puedas usar nuestras vidas. Nos disponemos y te entregamos esa vida, Señor, en esta tierra, esa larga vida que tenemos aquí en esta tierra, te la entregamos para servirte, adorarte. En el nombre de Jesús, por agradecimiento servimos a los demás, Señor. Damos de gracia lo que de gracia recibimos, y sabemos que la recompensa viene de ti. No servimos a ninguna institución, no servimos a ninguna iglesia, ni a ninguna religión, te servimos a ti, Jesucristo, y sabemos que de ti viene la recompensa por servir a la humanidad, por contribuir contigo, Espíritu Santo. Gracias te damos por los dones de milagros y de fe, Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos que esos dones siempre están manifiestos en cada uno de nosotros, en cada circunstancia, en el nombre de Jesús. Yo ahora mismo declaro el don de milagros en el nombre de Jesús para estas fechas. Milagros financieros comienzan a operar en nuestras vidas, Señor, en mi vida y la de mis hermanos aquí. Yo declaro esos milagros financieros que llegan para que ellos tengan una Navidad feliz, para que ellos tengan una cena de Navidad feliz, para que ellos tengan también alimento en estas fechas, para que ellos tengan también que compartir con los demás,
para que ellos tengan esa abundancia, Señor, para que sus hijos también reciban un regalo, para que ellos también, Señor, puedan ayudar a otras personas. Te damos gracias porque tú ya supliste, recibimos esos milagros en el nombre de Jesús, y yo declaro esa operación tuya, Espíritu Santo, para traer las finanzas, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú enviarás ángeles ministradores a nuestro servicio para que operen y ejecuten esta palabra. Declaro abundancia en el nombre de Jesús en estas fechas, y ahora y siempre, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.